Buen día para todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos estudiando el karma y la enfermedad. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Bueno, entonces vamos a retomar. Hace 2 semanas comenzamos con nuestra doble lemniscata, nuestro trabajo de dibujo de formas. Entonces vamos a ir, yo estoy siguiendo el libro de Kutzli, de dibujo de formas, exactamente el capítulo de cintas trenzadas. Entonces, en esta serie que empezamos este año, el año pasado lo vamos a empezar nuevamente como desde lo más sencillo hasta texturas mucho más amplias, ¿sí? Para empezar a movernos en ese centro que es realmente la ejercitación. Esto es un camino de ejercitación a través de los puntos y bueno, cada que hacemos entonces para que vayan comenzando, les pedí una regla. Yo tengo aquí una hilera, vamos a hacer varias hileras, pero vamos a empezar con esta primera hilera de puntos. ¿Allí me ven bien? Vamos a empezar con esta primera hilera de 8 puntos. Entonces vamos a colocar la hoja en formato horizontal para que podamos movernos más ampliamente en una hilera de 8 puntos. Solo hay 8 puntos, no miren los de abajo, solo los 8 puntos con los que vamos a comenzar. Una línea recta horizontal que si los unimos, aquí yo tengo como para ahorrar tiempo los de abajo, pero solo van a mirar esta primera línea recta de 8 puntos. Y pues yo me he ayudado con esta regla porque también los que de pronto nos cuesta, todos tenemos una tendencia, algunos tendemos hacia lo recto, otros tendemos hacia lo curvo, donde nos sentimos, digamos, más cómodos. Entonces, los que no, pues yo me ayudo con esta regla para que entre un punto y otro mantengamos la misma distancia y no sea que esta textura no nos quede bien recta o al menos simétrica, que es, digamos, cuando trabajamos con la geometría, trabajamos con leyes exactas, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar con esta geometría donde entre cada punto hay exactamente la misma distancia. Vamos a empezar con esa primera línea y me avisan cuando ya tengan esa primera línea colocada para que empecemos a movernos en medio de esos puntos, que es la ejercitación que hemos venido trabajando desde el año pasado. Bueno, y los que empiezan ahora, pues empezamos con ejercicios muy sencillos para que se vayan integrando a la ejercitación. Y yo sé que la mayoría ya han realizado dibujo de formas. Este es un grupo bastante avanzado en dibujo de formas. Y bueno, me han superado muchos. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es una cadena de lemniscatas en posición horizontal en medio de esos 8 puntos, siempre moviéndonos en medio de. Entonces, en medio de los puntos empiezo a moverme con unas lemniscatas. Simplemente vamos a hacer unas lemniscatas en posición horizontal. Aquí va una, luego me muevo, paso en medio del otro y voy haciendo una cadena de lemniscatas. Y se va encadenando una con otra. Mire que aquí se conforma
Siempre repitiendo, luego paso en medio de los otros 2 puntos y continúo moviéndome con esas lemniscatas horizontales. Hasta terminar. Intentemos que tengan la misma proporción. Esa es la ejercitación. Entonces me alejo un poco, miro, hay algunas que están un poco más grandes, otras más pequeñas y paso un color un poco más oscuro y ahí trato de no... nosotros los seres humanos tendemos a repetir los mismos errores, entonces no pasar sobre el mismo error, sino que intentando, y ayer no nos salió tan bien, pues hoy intentamos de nuevo hacerlo un poco mejor. Esa es la ejercitación. Sí, aquí me quedó desplazado, por ejemplo, el centro, pero lo puedo mejorar todavía. Y si utilizamos materiales que nos ayuden a fluir, miren, también este centro no me quedó tan centrado, todavía lo puedo. Siempre hay posibilidades de hacerlo mejor. La tercera, siempre moviéndonos en medio de los puntos. Y por último, mirando la proporción, salieron 4 lemniscatas encadenadas. Ese es nuestro primer ejercicio. Nos alejamos, miramos qué tan simétrico. Fluyendo con ese movimiento de esa lemniscata. Y hay algunos que, si ya han avanzado, vamos a hacer una textura con la regla de 6 puntos. Un poco más abajo. Yo siempre soy un poquito acelerada y pues mi intención hoy era que trabajáramos solamente la textura lineal, horizontal, pero bueno, vamos a llegar hasta donde sintamos que está bien. Entonces, ¿cómo van con esa primera cadena de lemniscatas? ¿Listos? Me dicen cuando podamos continuar. Muy bien, Bárbara. Y los que tengan una hoja, de pronto olvidé decirlo, yo lo coloqué todas mis texturas en el mismo tablero, pero si tenemos una hoja pequeña, solo hacemos dos cadenas de trabajo de lemniscatas, que es lo que vamos a hacer hoy. Si la hoja es pequeña, en horizontal. Si la hoja es grande, una hoja grande, un cuarto de pliego,
ya podemos, digamos, tener esta proporción que tengo yo en la pizarra. Siempre de acuerdo al espacio nos movemos. Hola Daniele, qué bueno verte. La querida, lo mismo. Qué rico verte. Sí. Yo por aquí ya terminé. Ay, no, súper. Uy, qué belleza. Este es un grupo avanzadísimo. Entonces vamos con la regla ubicar la siguiente línea. Los que tengan mucho espacio, si quieren la puedo hacer de 9, yo la hice de 6, porque nos vamos a mover con una lemniscata triple. Ya no van a hacer este movimiento, si quieren lo podemos hacer, este fue con el que nos movimos, y por empezar a la carrera, olvidé lo más importante, que siempre partimos del movimiento. Entonces vamos a hacer en el aire una lemniscata triple, que sería 1, 2, sube y baja, vuelve al centro y vuelve. Y luego sobre el papel. Vamos a hacer una lemniscata triple, con 3 bucles. O una triple lemniscata. Y luego en la hoja lo hacemos también con el dedo. ¿Sí? Arriba, abajo, arriba, cierro, arriba, abajo y cierro. ¿Sí? Así nos vamos a mover y vamos a hacer, en el caso mío, una cadena de 2 lemniscatas triples. Solo con el dedo. Haciéndolo solo con el dedo ya partimos siempre del movimiento a la forma. Cuando ya la tengamos, empezamos a movernos con un color más claro, tratando siempre de que los cruces sean en el centro, en medio de los puntos. En medio. La primera. Siempre proporcionadas en 3 partes. Y luego la segunda, partiendo también de este centro. Haremos con la otra. Grandes proporciones. Estos cruces que sean en el medio. Cuando lo tengamos con el color más claro, lo hacemos con el color más visible. Era. Luego la segunda, la lemniscata triple que se encadena la. Aquí tenemos dos lemniscatas triples. Y ahora con otro color
Para equilibrar aún más esta nueva serie, voy a hacer 2 lemniscatas dobles partiendo del segundo punto. Observen aquí, partiendo del segundo punto, voy a hacer una lemniscata doble aquí. ¿Sí? Dejamos 2 puntos y luego hacemos otra lemniscata doble aquí. Para darle como otro entrelazado más, como un tejido. Observen, de pronto los que todavía no lo entienden, entonces desde el segundo punto, partiendo desde el segundo punto, hago una lemniscata doble, rodeando esos 2 cruces. Ahí rodeo los 2 primeros cruces. Y luego partiendo del penúltimo punto, hago otra lemniscata doble. Dando y soltando. Voy a hacer un poco más visible para que lo vean, este nuevo lazo. Va la una, rodeando los 2 primeros cruces, y aquí va la otra. Listo, no sé si hay demasiada información en la pizarra, pero me dicen si está clara la instrucción. María, ¿cómo vas? A ver, un poco, aléjalo más, que no veo. Ajá. María, y trata de trabajar más amplio. Mira que tienes mucho espacio hacia los lados. Lo mismo Bárbara. De pronto hicimos unos puntos muy cercanos. Podemos hacer otra línea y movernos. Entre más amplio, mejor nos podemos mover. Miremos el trabajo de Ángeles, que lo podemos ver cómo lo trabaja. Entonces esa textura la vamos a ampliar. Si tenemos espacio, ese es otro ejercicio que nos da el dibujo de formas, es poder como tener claridad de los límites. Entonces, si tengo todo este espacio, pues no voy a trabajar en medio. Entonces vamos a hacer la textura de puntos que abarque todo mi espacio, ¿sí? 6 puntos. Pues puede servir medir de un extremo a otro, dividimos y hacemos una nueva textura más amplia. Porque siempre les digo, este es un ejercicio de sujetar y soltar. Con la lemniscata tenemos justamente ese movimiento. Sentimos como nos toca tensionar un poquito cuando en ciertos puntos y en otros tenemos ya a soltar. Y cuando todas y todos estemos ya, porque uno puede quedarse en una forma todo el tiempo, pero siempre hay algo que podemos mejorar. El que sienta que ya puede pasar a la siguiente textura. Vamos a hacer una nueva textura de 8 puntos igual que arriba.
Muy cercana a la otra. Ahora la pantalla. Y una tercera lectura de 8 puntos. Nos apoyamos con la regla. Yo los tenía previamente marcados con mi regla, por eso los tengo aquí. Me dan un aviso cuando ya estemos listos, listas. Y en esta tercera textura vamos a movernos de una nueva forma porque en esta nueva serie Puzzle nos presenta como muchas posibilidades que uno se puede mover en medio de esta línea recta. Es el camino de la libertad. Entonces ahora la propuesta es, van a observar, primero voy a hacer el movimiento solo con el dedo, vamos a entrar aquí haciendo una lemniscata y luego paso al centro de los otros 2 puntos, hago una nueva lemniscata, salto sin levantar el color y salto en medio de una nueva lemniscata y allí tengo otra manera de moverme, aquí una cadena de lemniscatas dobles, triples y aquí voy a mostrarles. Entro en medio de los puntos. Aquí hago un salto en medio de los otros 2 puntos siguientes. Salto y me muevo en medio de los otros 2. Y salto. ¿Sí? Con un ritmo. Voy a hacerlo más visible. Primero con el dedo, es bueno que lo hagan primero solo el movimiento. Hago una primera lemniscata, subo un arco, cierro, subo en medio de los puntos. ¿Sí? Y me alejo y cada vez lo puedo hacer mejor. Maritza, hola. Hola María Lucía. ¿Cómo estás? ¿Lograste entender el movimiento de esto? Ya cuando uno tiene el movimiento, ya se lanza en el papel. Lo puedes Sí. hacer primero, sí, como lo estabas haciendo en el aire. Diga que entro en medio de los 2 primeros, hago un arco, entro en medio de los siguientes con la lemniscata, solo que no la cierra, sino que salto los siguientes 2 puntos y así. María, ven, te pregunto algo. ¿Estas formas tienen que ver con los límites?
Siempre el dibujo de formas, cualquier trabajo artístico, Ujú. ¿Sí? o todo lo que hacemos con las manos realmente, Maritza. Ahí nosotros cuando plasmamos algo con nuestras manos, Ajá. plasmamos algo de lo que somos interiormente. Ujú. Y entonces, claro, por ejemplo, yo que quiero hacer muchas cosas en poco tiempo, llené mi pizarra, ¿sí? Pero es importante, gracias Maritza, el tema de los límites. Aquí yo solamente para agilizar, digamos, y no Ujú. tener que estar borrando, coloqué las 4 texturas en la misma pizarra. Pero es Ujú. importantísimo el tema de los límites, arriba, Sí. abajo, y movernos en medio de. Sí, porque me llevó a meditar cómo estoy haciendo. Me llevó bastante a meditar. Pero bueno, Sí, sí, chévere. sí. Muy Gracias, bien, María. Bárbara, listo. Y claro, esto tiene que ver con todo lo que, nuestras tendencias. Y bueno, aquí ya los que llevan más de un año conmigo saben que soy un poco acelerada y me tienen paciencia. Y les he llevado así como, No, está bien, está muy bien. y claro, miren, en medio, Marisa tiene razón, en medio de cada textura, casi que no deje espacio. Ahí es que pintar. Y los que vayan, ya la tengan esta, vamos a hacer una nueva textura de 8 puntos. Cambiamos de hoja, si no tenemos mucho espacio, yo lo estoy haciendo en el mismo pizarrón para no borrar las anteriores. Esa frase que decimos, ahí está pintado cuando hacemos algo, realmente cuando hacemos algo en el arte. La idea es percibirnos, justamente percibir cuál es eso que tenemos que armonizar, qué es lo que tenemos que equilibrar, que es el trabajo del dibujo de formas, es la proporción, la simetría, el equilibrio y el trabajo con las cintas trenzadas, pues es un ejercicio de movernos en medio de. Entonces, para terminar con esta última textura de 8 puntos también, vamos a hacer como no estamos siguiendo como en la serie anterior como la misma ley, sino que nos estamos moviendo de diferente manera a través de los puntos. Y en esta, vamos a hacer solo el movimiento también, vamos a empezar en medio de, solo que aquí ya no voy al centro de la otra, sino que voy hasta el final de la otra y salgo. Rodeo los 2 puntos, me muevo con la lemniscata y voy al siguiente. Entonces aquí encuentro una nueva manera de moverme en medio de eso. Vengo aquí, lo voy a hacer por primero muy claro, hago un gran arco más largo, voy hasta el final. Y rodeo con una lemniscata, hago un gran arco, voy hasta el final. Y salgo. Luego lo hago con un color más claro. En el caso de ustedes, un color más visible. Ya no voy en medio de los siguientes 2, sino que voy hasta el final y me devuelvo.
María Lucía, ¿está bien esa última ahí al principio? No me Está bien, si entramos por el arranca para medio, abajo. entramos por el medio y vamos hasta el final. Sí, realmente es así. Aquí les voy a mostrar la propuesta de puzzle. No sé si allí la ven bien. Estamos en esta, ¿sí la ven? No por la mitad o viene, sino que por debajo y salimos por debajo, como una nueva manera de movernos. ¿Sí? Y ustedes pueden jugar, digamos, con estas texturas, no solamente con las que yo les propongo acá, sino todas las posibilidades que en libertad nos da movernos siguiendo sin, digamos, salirnos de la ley de esa textura de puntos, pero cada uno se mueve de una manera diferente, llegando a la misma meta, ¿no? Y ese es el ejercicio de la libertad. María Lucía, ¿podés poner otra vez la forma del libro? Y no sé si es que yo no alcanzo a ver lo que estoy colocando. Es la segunda, ¿verdad? Nosotros ya hicimos estas dos, hicimos esta y esta, que fue la tercera y la cuarta. Y la siguiente propuesta sería esta, que ya la pueden trabajar ustedes en casa, miren. Entramos siempre por el centro, hacemos la lemniscata y mira que aquí en vez de seguir por arriba, sigue por abajo. Como una nueva propuesta. Sale por debajo ese arco, entra por arriba, luego por abajo. ¿Sí? Nos podemos mover, si quieren le pueden tomar una foto para el que quiera hacer. Veo que también tiene que ver con la flexibilidad. Claro, la flexibilidad, porque justamente cuando nos movemos en la lemniscata, que es la forma arquetípica, digamos, del equilibrio, nos movemos tanto en la curva como en la recta, porque en los cruces tenemos rectas, miren, en los cruces hay rectas. Entonces, no nos, digamos, estas cintas trenzadas no solo se mueven entre puntos de manera recta, sino que nos movemos con la curva de manera flexible y amorosamente sin querer hacerlo perfecto, que eso sería caer en la tendencia del perfeccionismo, que todo me tiene que quedar perfecto. No, es una ejercitación que entre más lo practiquemos, más bonito nos va a quedar. Y bueno, Oscar, qué pena, me pasé el tiempo, maestro Mario. Que tenga buen día. Sí, a mí, gracias. Feliz semana. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Los espíritus luciféricos inculcaron en el hombre el deseo materialista y como contramedida los seres superiores introdujeron la enfermedad y el sufrimiento como las consecuencias de los deseos e intereses materialistas, con el fin de que no sucumbiera por completo a este mundo de los sentidos. Y por eso hay exactamente tanto sufrimiento y dolor en el mundo, como hay de interés solo en lo físico y lo material. Las escalas se mantienen en perfecto equilibrio, ya que lo uno compensa lo otro. Y es por eso por lo que hay tantas pasiones y deseos por un lado, como enfermedad y dolor por el otro. Las influencias de Lucifer y Ariman, GAT 191, Rudolf Steiner. Gracias, Mónica. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días. Muy buenos días.
Bien, entonces vamos a continuar con este tema del karma. Y esta correlación, como hemos venido viendo de nuestras existencias, en relación con la salud y la enfermedad. Siempre la salud y la enfermedad han sido vistas como fenómenos, como acontecimientos que son de alguna manera castigos del mundo espiritual hacia el ser humano. Así nos lo han presentado de esta manera. El ser humano erró, el ser humano desvió la conducta por la cual él debía guiarse, y entonces viene la consecuencia de ser castigado. Y de alguna manera puede ser visto así, pero vamos a tratar de cambiar esta mirada, que no es un castigo en sí mismo, sino más bien el efecto, la consecuencia que deriva de un comportamiento del ser humano. Hemos visto entonces en estos últimos días cómo la forma como yo me he comportado, inclusive hasta 5 encarnaciones atrás, tiene una influencia en mi naturaleza actual, en todo lo que es mi integralidad o mi corporalidad que poseo en este momento. Entonces este cuadrito ya lo hemos visto varias veces, repetidamente, como la influencia, si no tenemos interés o tenemos interés por el mundo y los demás seres humanos, pues esto tiene una influencia en la forma como se conforma nuestra constitución anímica, nuestra constitución vital y nuestra constitución física, e inclusive todo lo que nos viene dado desde el mundo como destino. Pero también veíamos hace 8 días que algunas enfermedades, especialmente las enfermedades de la primera infancia, o enfermedades eruptivas, como también se le llama, no son en sí una consecuencia de nuestro proceder o comportamiento en otras existencias, sino que estas enfermedades de la primera infancia están ayudando a que nosotros justamente podamos voltear esa naturaleza heredada. Veíamos que justamente los seres humanos, después de consumir el fruto del conocimiento del bien y del mal, o como también se le llama la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad, en ese momento el ser humano ya va perdiendo la capacidad de poder organizar y conformar su propio cuerpo físico. Y entonces los dioses de creadores introducen la ley de la herencia, porque ya el hombre no puede armarse su propia imagen física, ya pierde esta capacidad por esa influencia de los seres luciféricos y arimánicos que se han introducido dentro de la corporalidad humana. Pierde esta capacidad de poder realmente conformar su cuerpo. Y para poder realmente contrarrestar este efecto, los dioses creadores conforman a través de la herencia la imagen arquetípica que el ser humano va a tomar como modelo para poder seguir existiendo en la tierra. Y de esta manera, a través de la herencia, el hombre obtiene su cuerpo con toda la carga hereditaria. Ya hemos visto casi 4.000, un poco más de 4.000 personas han tenido que interrelacionar entre ellas para poder nosotros tener este cuerpo físico. Entonces así durante los 7 primeros años de vida tenemos este cuerpo arquetípico humano heredado. Y justamente las enfermedades de la primera infancia lo que van a permitir es justamente que el ser humano logre liberarse, dejar de estar sujeto a estos efectos de lo que es la herencia. Y así, más o menos hacia alrededor de los 8 o 9 años, el ser humano debería haber logrado liberarse de esta carga hereditaria. También veíamos que es posible
que un ser humano por algunos aspectos de su vida no logre liberarse completamente de esta carga hereditaria y va a estar padeciendo posteriormente algunas de estas enfermedades eruptivas de la primera infancia con 28, 29 años inclusive. Esto es un aspecto importante de considerar, que esta herencia fue algo ya colocado por el mundo espiritual justamente como algo que permite contrarrestar ese efecto luciférico arimánico que se introduce en el ser humano porque se introdujo el deseo de saber, el deseo de conocer, el deseo de ver y de crear como los dioses. Y justamente esto mismo, como lo acabamos de leer en esta frase de Steiner, este deseo es la fuente de nuestros sufrimientos, nuestros dolores y la enfermedad. Esto no es nuevo, o sea, esto no es un planteamiento que viene de la antroposofía a través de Steiner. Es un conocimiento que en muchas de las comunidades y culturas antiguas se conocía. Por ejemplo, en el budismo, el mismo Buda encuentra a través del sermón de Benares, de esta gran meditación y esta gran conciencia que toma, que justamente todo lo que tiene que ver con sufrimiento, con dolor, con enfermedad, es un desequilibrio en ese cuerpo de los deseos. Y que justamente el ser humano logra ese equilibrio templando, equilibrando su cuerpo de deseos. De eso se trata el sermón de Benares, muy reducidamente, o sea, así muy explicado de manera demasiado esquemática. Bien, también estuvimos viendo cómo nosotros, en esta línea de la evolución, podemos tener una consecuencia. Si nosotros estamos llenos de simpatía, de amor, eso va a conllevarnos a sentir alegría, y esta alegría a su vez se va a metamorfosear posteriormente en tener un corazón abierto, una capacidad de comprensión de la naturaleza y de los demás seres humanos. Por el contrario, cuando estamos imbuidos de antipatía u odio hacia lo que nos rodea como mundo y seres humanos, se va a transformar en sufrimiento y a su vez este sufrimiento se va a convertir en necedad o en torpeza, en la incapacidad para comprender la naturaleza y los demás seres humanos. Esto lo veíamos, acontece en esta misma vida. Si uno está lleno de amor, de todo lo que hace, una gran simpatía hacia el mundo, esto va a producir una gran alegría posteriormente y una capacidad de entender las cosas. Y lo contrario, con la antipatía o el odio. Esto ya lo veíamos hace 8 días. Pero si lo miramos en un aspecto mucho más largo y consideramos un periodo de nuestra vida a otro periodo de nuestra vida, ¿sí? Esto tiene una influencia. Y si lo miramos en el sentido de varias encarnaciones, pues también tiene una influencia. Entonces, si nuestra existencia actual es D, la letra D, estamos ubicados aquí en el presente, y hoy en día tenemos una capacidad de comprensión, de un corazón abierto hacia el mundo, hacia todos los fenómenos del mundo y otros seres humanos, eso significa que en la anterior encarnación yo estuve imbuido de alegría y en la anterior de amor, como una consecuencia. O sea, en B, imbuidos de amor, se metamorfosea en alegría en la siguiente y en esta vendría como una capacidad de corazón abierto. Y veíamos también que si yo hoy en día quiero influenciar que mi tercera encarnación, en este caso hacia el futuro, la G, esté imbuida o sea, tenga esa capacidad de un corazón abierto hacia el mundo y hacia otros seres humanos, pues aquí tengo que comenzar a tener alegría, amor, para poder que se transforme en alegría y posteriormente en un corazón abierto. Y viceversa. Pero también lo veíamos con ejemplos más pequeños de un día para el otro o de un periodo de nuestra vida hacia otro.
periodo de nuestra vida. También veíamos que la relación de nuestro karma no podemos verla necesariamente como que si alguien padece una situación actual es la consecuencia de sus actos, sino que muchas veces un padecimiento, una circunstancia que el ser humano tiene que vivir en esta vida, tiene que ver con aspectos que también vienen del futuro. Es decir, el tiempo en ese sentido se mueve del pasado hacia el presente, causa, efecto, o también se mueve como en el tiempo del futuro hacia el presente. Aquí tendríamos al contrario efecto y la causa estaría acá. Entonces, vemos estas condiciones también en que no podemos guiarnos meramente por leyes tan fijas en este sentido. Y ahora quiero introducir algo nuevo, ¿sí? Un aspecto para poder entender que realmente eso de que lo que nosotros padecemos es un castigo de los dioses. Quiero de alguna manera con esta presentación de hoy, que no es un planteamiento que realmente retomo de una conferencia de Steiner en torno al karma, la forma como nosotros conformamos nuestro cuerpo físico. Hemos visto ya en otros momentos que el ser humano está conformado de un sistema metabólico motor, de un sistema rítmico y un sistema cefálico. Dicho de manera sintética, el hombre está conformado de cabeza, tronco y extremidades. Eso nos conforma nuestra gran imagen arquetípica humana. Y en esta conferencia Steiner nos dice que esta imagen que tenemos de ser humano es justamente la acción que los seres de las jerarquías espirituales han estado obrando para conformar nuestro organismo. Entonces va a plantearnos que la tercera jerarquía conformada por ángeles, arcángeles y arcai, o arqueos o principados también se les llama, ellos son los que influyen en la conformación de todo nuestro organismo cefálico, de todo nuestro gran sistema neurosensorial. Sin la acción de esta jerarquía, nosotros no podríamos tener un cerebro conformado. Y a su vez, la capacidad de poder realmente tener estos órganos de percepción se lo debemos a estos seres de la tercera jerarquía, o sea, ángeles, arcángeles y principados. Y ellos también son los que influyen en que tengamos la capacidad de recuerdo. Si bien los órganos sensoriales nos permiten percibir, vamos a mirar ahora con una imagen, el hecho de la representación y recordar esa representación tiene que ver con una actividad de esta tercera jerarquía. Es decir, el hecho de que tengamos memoria se la debemos a la tercera jerarquía. Sin esta tercera jerarquía, el hombre no tendría un polo cefálico. Todo lo que tiene que ver con los órganos rítmicos, corazón, pulmón, se lo debemos realmente a la segunda jerarquía. Virtudes, potestades, dominaciones. Sin el actuar de esta segunda jerarquía, nosotros no tendríamos justamente esta capacidad de poder respirar y el latir dentro de nuestro cuerpo. Y a su vez ellos nos dan la capacidad del sentir y del soñar. Y gracias a la acción creadora de la tercera jerarquía, serafines, querubines y tronos, nosotros tenemos la organización de nuestro sistema metabólico motor. Gracias a esta acción, nosotros tenemos todo este elemento, este organismo metabólico que permite justamente, además de movilizarnos en el mundo, nos permite todo el fenómeno de la combustión interna, o sea, la digestión. Pero a su vez, estos seres son los que también guían nuestra voluntad y este dormir. Entonces, en este sentido,
vemos que en la voluntad, todo lo que se mueve en la esfera de la voluntad duerme, es un estado inconsciente. Todo lo que se mueve a nivel del sentir está en ensoñación, en un subconsciente. Y todo lo que se da a nivel del polo cefálico, la representación, percibir y representar, se da gracias a que ahí estamos en vigilia, o sea, un estado consciente permanentemente. Es decir, a estos seres de las tres jerarquías les debemos nuestra corporalidad, nuestra constitución física, y también le debemos nuestra capacidad de representar o de pensar, como tal lo llamamos generalmente de manera sintética, de sentir y de querer o de voluntad. Entonces, a estas jerarquías debemos nuestra naturaleza. Veámoslos con esta otra imagen. La acción, en especial de los seres de esta tercera jerarquía. Aquí, dice Steiner, está el color azul. Aquí tenemos el cerebro con sus dos lóbulos cerebrales o hemisferios. Nosotros percibimos este color azul. Entra esta percepción y al mismo tiempo que nosotros percibimos, nos hacemos una representación de ese color azul. Hasta ahí eso se da en totalmente estado de vigilia y aquí requiere la acción consciente, despierta de nuestro yo, para justamente no solamente percibir, sino formarnos una representación. Pero luego esto va al sueño y es justamente por debajo de esta percepción donde la tercera jerarquía actúa y nos permite tener el recuerdo. Sin esta acción de la tercera jerarquía, ángeles, arcángeles y principados o arcai, no tendríamos el recuerdo. Entonces ahora imaginémonos este fenómeno cuando nosotros vamos al mundo espiritual. Es decir, ya no estamos en el umbral entre el nacimiento y la muerte, sino que estamos entre el umbral entre la muerte y el nuevo nacimiento. Es decir, todo lo que nosotros en este lapso de nuestra biografía, entre el nacimiento y la muerte, ha acontecido como procesos del pensar, como procesos del sentir y como procesos de la voluntad, no han sido hechos o actos, todos estos, si los consideramos como actos, ahora vamos a mirar por qué todos estos en última instancia son actos. Nuestro pensar, sentir y voluntad son actos, aunque aquí solamente consideramos actos lo que el hombre hace sobre la tierra concretamente con su voluntad, pero para el mundo espiritual el sentir y el pensar también son actos. Vamos a verlo ahora con más claridad. Todo lo que nosotros hacemos como actos no es algo que solamente tenga que ver con nosotros, porque ya vimos que estas jerarquías espirituales, primera, segunda y tercera, nos conforman y están, no solamente tenemos este arquetipo de nuestra imagen física, sino que además estos seres espirituales, de alguna manera, siguen actuando en nosotros. Y todo lo que nosotros con nuestros pensamientos, sentimientos y actos realizamos en la tierra, pues ellos comparten esto con nosotros. Aquí en la tierra no tenemos ni la más remota idea siquiera de que eso acontece, pero cuando pasamos el umbral de la muerte y estamos viviendo entre la muerte y el nuevo nacimiento, justamente aquí en el mundo espiritual nos vamos a relacionar no solamente con nuestros difuntos, con los que hemos vivido aquí en la tierra, hemos actuado y compartido aquí en la tierra, sino que nos relacionamos ahora con todos los seres también de la tercera jerarquía. Así como nos encontramos con seres humanos que ya nos han antecedido en el paso del umbral de la muerte, ahí nos reencontramos con ellos, también nos reencontramos con estos seres de la tercera jerarquía. Y ahora, aquí justamente, en esto que en otros momentos hemos llamado el proceso del Kama Loka, en este proceso, nosotros nos vamos a encontrar con los seres de la segunda jerarquía, virtudes, potestades y dominaciones. Y allí
todo lo que nosotros hemos vivenciado, sentido, ellos también lo han vivenciado y sentido. Todo lo que nosotros generamos como sentimientos, buenos o malos, estos seres de la segunda jerarquía han retomado ese sentir. Y justamente con estos seres de la segunda jerarquía es que nosotros vamos a conformar para nuestra siguiente encarnación todo lo que va a tener que ver con salud y enfermedad. Como lo decía en esta trozo, esbozo de la frase que trajo Oscar de Steiner, buscan una compensación a través de la salud y la enfermedad, para buscar de que los seres humanos no caigamos en un aberrante materialismo. Es decir, no nos materialicemos, no nos volvamos duros, no nos endurezcamos, no nos anquilosemos en el mundo de la materia. La tarea, de alguna manera, del dolor y la enfermedad es conllevar a que nos quebremos internamente, o sea, quebremos esta materialización que estamos teniendo dentro de nuestra organización. Y a su vez, dice Steiner, que ahí tenemos que pensar que en el mundo espiritual las cosas son muy contrarias a como son acá. Porque cuando nosotros miramos a lo superior, miramos la bóveda celestial y miramos las estrellas, el sol, la luna, todo lo que llamamos los astros están arriba, nubes y todo lo que hay ahí arriba, siempre lo miramos hacia arriba y miramos hacia el cielo, miramos siempre hacia arriba. Pero cuando estamos en el mundo espiritual, no, esa bóveda celestial que siempre nosotros la tenemos hacia arriba, y cuando miramos así, pensamos Dios, miramos hacia arriba, en el mundo espiritual es al revés. Esa bóveda no va a estar arriba, sino va a estar hacia abajo. Y allí abajo, dice Steiner, si penetramos nuestra mirada hacia lo alto, que no es hacia lo alto, sino hacia eso que está hacia abajo en el mundo espiritual, justamente vamos a mirar aquí en esta base de ese cielo, ya no los fenómenos naturales, sino que vamos a mirar los fenómenos de nuestro actuar en la tierra. Si nuestros actos fueron buenos o malos, vamos a mirar el efecto de esos actos, los vamos a ver, pero además vamos a mirar el efecto que nuestros actos, buenos o malos, tuvieron, vivenciaron los seres de la primera jerarquía, serafines, querubines y tronos. Estos dioses, esta tercera jerarquía, que es la que también se conoce como los dioses creadores, son los que justamente compensan, buscan la compensación de esos actos, equilibran el karma humano. ¿Y cómo lo equilibran? A partir de las vivencias que ellos han tenido de nuestros actos en la tierra. Y de esta forma va a venir entonces estos efectos buenos o malos que hayamos nosotros generado, van a venir como aspectos del destino que nos salen al encuentro. Y es una forma como nosotros estamos compensando nuestra biografía. Si lo miramos desde este punto de vista, entonces, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte no son castigos divinos, porque justamente lo que se está haciendo es una compensación de nuestras acciones. Los mismos seres espirituales se involucran en el proceso de la compensación de nuestro pensar, sentir y voluntad, de todas nuestras acciones. Ellos no están alejados como un juez allá serio, riguroso, que dice, te juzgo por lo que hiciste y este es tu condena. Esa es la imagen que siempre hemos tenido, y que Dios está desde acá juzgándonos, y que todo lo que nosotros padecemos es la justa causa de un juicio que nos deviene por nuestra forma de comportarnos. Si lo miramos desde esta dimensión, realmente lo que están haciendo los seres espirituales es
viviendo con nosotros lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos en el mundo. Y buscan posteriormente, a través de esta interacción con los mismos seres humanos en el mundo, compensar, equilibrar el proceso de nuestro karma. Visto desde esta lógica, desde este punto de vista, por supuesto que entonces sufrimiento, enfermedad y muerte no son castigos, son medidas de compensación para equilibrar nuestra propia naturaleza y nuestra propia evolución y crecimiento como seres humanos. Eso es lo que quería traerles hoy, digamos, en complemento de lo que nosotros venimos viendo en torno a lo que es el aspecto de salud y enfermedad, porque casi siempre se nos dice, bueno, esto es una consecuencia del pecado, ¿no? ¿Y por quién pecó? ¿Por quién nació ciego? ¿Por los pecados de sus padres o por sus propios pecados? Y pues Cristo nos dice, ni por los pecados de sus padres, ni por sus propios pecados, sino para la gloria de Dios. En ambos sentidos, como una consecuencia de nuestras acciones o de las acciones de otros, también hay una posibilidad siempre ver que esto es para la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Pues la evolución y el crecimiento de la naturaleza humana sobre la tierra. Quiero dejar hoy allí porque me parece introducir otra idea sería demasiado. Entonces quiero abrir el conversatorio ahora a partir de estas ideas que he colocado hoy. Pueden abrir el micrófono libremente. Mario, una pregunta. ¿Me podrías caracterizar la diferencia entre subconsciente e inconsciente? Sí. Inconsciente es cuando uno, voy a colocarlo de esta imagen. Inconsciente es cuando uno está dormido. Está profundamente dormido. Uno cayó como una piedra y no lo levanta ni pitos ni flautas, como se dice, ¿cierto? Uno ahí está, eso es lo inconsciente. Y hay aspectos en nuestra organización, a pesar de que estamos despiertos, que nosotros no somos conscientes. Por ejemplo, todo lo que acontece con la digestión. Generalmente nosotros no somos conscientes de la digestión, salvo que nos caiga mal lo que hemos comido, ¿sí? Entonces se produce un dolor y el dolor hace que uno tome conciencia de lo que es inconsciente. Subconsciente es como cuando uno estaría, se está uno despertando, así que uno quiere todavía como que se despierta la alarma y uno dice, yo quisiera quedarme dormido otro ratico aquí durmiendo, y uno sí que queda ahí como en ese estado de duermevela, y uno está como despierto, medio dormido, como que ya se duerme, como que ya se despierta. Eso es subconsciente. Y así en la vida humana hay aspectos que transitan así como subconscientes, ¿no? Como ese estado de que sí es consciente, no es consciente. Es como que tengo un pálpito, dicen las mujeres, sobre todo son más dadas al pálpito, ¿no? Y no es algo consciente, pero dice, a mí no tengo, esto me da buena espina o mala espina, como dice, ¿no? Esto como que, ahí no, sí hay algo que percibo, pero no es claro, no es concreto. Es como un estado de ensoñación donde no estamos ni despiertos ni dormidos. Y el estado consciente es todo lo que entra a través de nuestras percepciones, ¿sí? Lo que nos hacemos se refleja sobre todo en esta parte del lóbulo frontal, de la parte superior de nuestros hemisferios. Ahí está toda esta actividad de percepción consciente. Por supuesto que también tenemos unos niveles de percepción que pueden ser conscientes, subconscientes e inconscientes. Por ejemplo, la presión que hace la silla sobre la que estamos sentados es de alguna manera inconsciente, hasta que ya nos cansamos. Y comienza así como que algo me cansa, entonces uno como que se acomoda, ¿cierto? Como que ahí ya es subconsciente y ya uno siente como el dolor, uy, sí, me estoy entumeciendo. Entonces, en la vida misma pasamos por esos tres estados constantemente, consciente, subconsciente, inconsciente. Pero hay unos ámbitos que, digamos, todo lo que tiene que ver con la organización cefálica debería ser muy consciente, ahí estamos despiertos.
todo lo que acontece en el sentir es de ensoñación subconsciente. Y todo lo que tiene que ver con la voluntad es inconsciente. Sí, uno justamente, el ejercicio humano es hacerse muy consciente de lo inconsciente, o sea, de nuestros actos, no actuar por instinto, no actuar por pulsiones, sino o sea, cada vez yo poderme apropiar más de mis propias acciones en el mundo, ser mucho más consciente, no dejarme guiar por las pulsiones. Y eso va a depender que sea más sujeto o más individuo. En la medida en que yo me deje guiar más por las pulsiones, por los impulsos inconscientes, pues soy más sujeto. Y en la medida en que yo dirija mis propios comportamientos, pues soy más individuo. Sí, buenos días. Mario, en ese orden de ideas de hacerse consciente o inconsciente, los abogados hablan mucho de un término que es que si usted no conoce, si usted no conoce la ley, pues no significa de que no la infrinja. O sea, a veces somos conscientes de o pensamos que estamos haciendo las cosas bien y no las estamos haciendo bien. Muchas veces nos ha pasado que pues después que vamos adquiriendo experiencia en la vida, decimos, uy, mira lo que yo hice cuando joven, qué loco era, ¿no? Y así nos pasa también cuando adultos. Entonces, ¿cómo hablamos ahí de esas huestes o ese comportamiento compasivo o ese término compasivo del que tú hablas si no estamos conscientes de que estamos haciendo las cosas mal? Pues? Sí, justamente igual que para los juristas, ¿sí? Ahora estaba justamente en la mañana leyendo una circular que llega del secretario de Educación y nos dice que el primero, nos llegó ayer, ¿no? Lunes. Ayer lunes fue 6 de febrero. Y la circular dice que el 1 de febrero teníamos que haber presentado un documento que yo no tenía ni idea de que eso existía. Entonces nos hablan de una resolución que existe, no sé qué. Pero estos son chistosos, ¿no? Primero, nunca andaba socializado la ley, la resolución, porque siempre dice comuníquese y cúmplase, ¿no? Entonces nunca la andaba a conocer. Ya nos mandan a pedir el 6, algo que ya teníamos que haber presentado el 1. Digo, son muy chistosos. Pero yo sé que si yo voy y le digo al secretario de Educación que él es muy chistoso, él va a decir, el desconocimiento de la ley no lo exime de su responsabilidad. Usted tendría que haberlo sabido. Ah, caramba. ¿Sí? Entonces, de esa igual manera para el mundo es para el mundo espiritual. Nosotros actuamos en el mundo. Muchas veces no sabemos si nuestro actuar es bueno o malo, benéfico, adecuado, inadecuado, llamémosle así para no colocarle tintes moralistas. Pero vemos que nuestro actuar igual tiene un efecto. Y ese efecto lo están vivenciando esos seres espirituales. Por ejemplo, con otro ejercicio. Yo tengo un amigo odontólogo que me dice, mira, hace 20 años estaba muy bien hacer este tipo de procedimiento, aplicar este tipo de sustancias para reparar los dientes. Pero hoy en día, 20 años después, saben que eso es dañino. Y ellos actuaron en relación a lo que las indicaciones de la ciencia odontológica les decía que tenían que actuar. Creían que estaban haciendo bien. Pero hoy en día sabemos que ese procedimiento tiene un efecto negativo y que causaba no sé cuántas enfermedades. Es decir, el hecho de que muchas veces creamos que inclusive estamos actuando bien, realmente muchas veces ese actuar tiene un efecto no adecuado para el mundo, para nosotros mismos. Y es aquí donde el hombre tiene que cada vez desarrollar más la conciencia. El tema para mí no es ahora echarnos y latigarnos, ahora que vamos a estar próximos en cuaresma, años de azote, ¿cierto? Arrepentidos, sino que justamente el ejercicio, al menos para los mundos espirituales, para los seres de estas tres jerarquías, es que el hombre se haga plenamente dueño de su conciencia. Y son por aproximaciones, es decir, debemos dejar de ser niños para actuar como adultos. Inclusive hay una parábola que dice, no, cuando era niño actuaba como niño, me comportaba como niño. Ahora que soy adulto, pues no debería comportarme nuevamente como niño. Entonces la humanidad también tiene procesos de evolución, estados en que todavía no somos
como adultos, como humanidad plenamente. Yo digo que estamos como una edad de la preadolescencia, adolescencia, iniciando esos 14, 15, 16 años, la humanidad está más o menos en ese umbral. Y todavía hacemos muchas cosas locas en esa edad, por supuesto, ¿cierto? Si nosotros vemos nuestra biografía, con 14, 16 años hacíamos muchas cosas locas, ¿no? Recién a los 17 uno comienza a tener conciencia del otro. Y recién a los 18 uno comienza a tener conciencia de sí mismo. Miren ustedes que allí vamos pasando por unas fases que tenemos como humanidad que traspasar. Y no es, yo quería traer esto porque yo sé que en la cultura hay esa carga de culpa, deuda y culpa que llevamos y que tenemos justamente que desatar para volvernos seres autónomos y conscientes, realmente adultos espiritualmente. No podemos seguir manejándonos, moviéndonos con la culpa y la deuda. Tenemos que hacernos autorresponsables, autogestionarnos. Y como un hombre, un ser humano se vuelve adulto en la medida en que él se apropia de sus propias consecuencias. En el Fausto, al final del Fausto, Margarita de la primera parte del Fausto, Margarita finalmente es condenada. Y yo siempre le hago a los estudiantes la pregunta, primero, de qué es culpable Margarita y si realmente Margarita fue redimida. Y si fue redimida, ¿por qué fue redimida? Y aquí no hay opción a que me digan qué opinan, sino qué dice el texto. Y el texto nos dice que justamente Margarita reconoce sus errores, reconoce que asesinó a su hijo, reconoce que ella es responsable de la muerte de su hermano, de la muerte de su madre. Ella asesina a su madre y asesina a su hijo. Ella se hace consciente de esto. Y al final, cuando Fausto quiere sacarla de la cárcel para que huyan, ella dice, no, de nada me sirve huir si siempre voy a llevar en mí el dolor de mis actos, de lo que he hecho. Debo asumir la consecuencia de lo que yo he hecho. Y al final, ella termina perdonando por amor a Fausto. Entonces, aquí vemos un alma consciente. Fausto todavía no es, aparte de que es un intelectual, es doctor en las 4 grandes ciencias de la época, él tenía el culmen del conocimiento. Fausto no es un hombre plenamente consciente todavía, él se va a hacer consciente por allá en la segunda parte, al finalizar la segunda parte del Fausto, ¿sí? Pero lo que lo salva es justamente ese gesto amoroso de Margarita, de su conciencia y de su perdón. Entonces, creo que esa es la imagen arquetípica del hombre moderno, cómo decidimos transformar el mal en nosotros mismos, cómo decidimos asumir nuestros yerros, nuestras faltas, y las asumimos de manera consciente y volteamos esto. Obviamente, tenemos que luchar mucho con esta cultura moralista que siempre nos está enrostrando la deuda y la culpa, ¿no? Es como cuando tenemos una deuda y aparentemente nos la condonan, pero el que nos la condona nos la sigue recordando. Esa es nuestra civilización actual. Y justamente, pues para uno liberarse, si realmente fui condonado, pues obvio, hay que dejarlo, el que fue condonado fue. Y asumir lo que el futuro implica realmente. Perdón, Mario, entonces sería así como decir perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, algo así. Exactamente es eso. Perdona nuestras deudas, realmente el texto original dice deudas, perdona nuestras deudas, y yo lo digo así como nosotros deberíamos perdonar a quienes hicieron nuestros deudores. No es tan fácil, ¿sí? Así, yo lo digo esa parte así, yo lo digo para mí, ¿no? Es mi interpretación. Perdona nuestras deudas, nuestros yerros, flaquezas, yo lo digo así. Perdona nuestras debilidades, yerros y flaquezas, nuestros extravíos y desviaciones de ti. Así como yo debería perdonar a aquellos a quienes por sus yerros, extravíos y desviaciones de tu ser
se convierten en nuestros deudores. Yo trato de hacerlo consciente así, ¿no? Como apropiarme de eso, porque no es tan fácil. Perdón, 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 pero yo no perdono. Sabemos que en la Biblia también hay en los evangelios hay una parábola del mayordomo que le es perdonado, pero después no perdona al que le debe una ínfima parte, unos centavos, ¿no? Es toda una imagen arquetípica. Marixa, ¿querías decir algo? Sí, no, haciendo como una analogía en la cultura oriental a lo que Steiner pues también, él tomó de allá también. El reino de Dios, pues en la cultura oriental el reino del Dios está en el cerebro. Este es el reino de Dios. Es el consciente y el subconsciente sería de aquí hacia abajo, hacia los pies, donde esa parte del hierro que está en los centros más bajos, que está entre el coxis y el sacro, y la parte de la parte de las aguas que está en los órganos genitales, y ese fuego, esa ira, pasiones, etcétera, está entre toda la parte del vientre, en la parte intestinal, pero ya cuando subimos aquí entramos en un estado de ensoñación. Pero ese estado de ensoñación tenemos que entrar en un estado de conciencia para entrar en este reino donde están esos dioses, donde nosotros podemos ver, puede ser María, arcángeles, Jesús, pero en este estado aquí no nos podemos quedar, sino que tenemos que seguir más allá. Y en ese más allá es fundirnos con el universo, o llamémoslo como lo queramos llamar, con Dios. Eso es lo que yo también te entendí, lo estoy pasando pues a la parte de la cultura oriental. Cuando los maestros entran en Samadhi, es decir, entran más arriba, yo siento de que traspasan la muerte, pero física, porque muchas veces la respiración, nosotros no somos conscientes de la respiración y debemos ser conscientes de la respiración para nosotros estar entrando en este reino, para nosotros ser conscientes de estos reinos abajos que están, que es el ego, la ira, el sentir, el odio, etcétera, etcétera. Pero cuando entramos aquí y nos fundimos acá, entramos en un estado inmortal. No sé, eso es lo que veo que en Steiner es una analogía igual que pues del Kriya Yoga o del budismo, ¿sí? Pero me parece muy interesante, bastante. No sé si me hice comprender, qué pena. Sí, claro que sí. Sí. Gracias, Mari, por compartirlo. Veo que todo es igual a todo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es subir al Himalaya que está aquí. Vamos escalando esa montaña desde el centro de abajo, ese hierro, las aguas, las emociones, el sentir, ¿sí? El poder de la palabra, y ya totalmente, y para ir subiendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar es muy conscientes, estar siempre aquí con la respiración, muy conscientes de todo esto para poderlo manejar. ¿Sí? Sí, y ese subir el Himalaya es una conciencia, o sea, es una conciencia muy alta. Y por ejemplo, Mario deja una imagen o me deja a mí una imagen muy interesante, y es que, sí, nos deja, y es que el mundo espiritual es el mundo de los efectos, y el mundo físico es el mundo de las causas. O sea, todo lo que nosotros hagamos acá va a tener un efecto en el mundo espiritual. Y eso nos deja una gran responsabilidad, porque a veces nos victimizamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, me pasó eso a mí y esto y que lo otro, pero la conciencia es que el hecho de no perdonar a alguien, ¿sí? Estás llevando algo tuyo al mundo espiritual, en donde se te va a generar luego una compensación seguramente, pero
pero es eso, es ser consciente de tener la compasión, el amor, también por esas personas que, a las cuales nos ha agredido y bueno, eso es un gran trabajo para esta vida. Sí, de justamente cuando uno lee el Antiguo Testamento, hay una parte donde aparece un rol fuerte de lo que se llaman los jueces. Y Así. justamente los jueces surgen, si lo tratamos de traducir a un lenguaje moderno, estos dioses de la primera jerarquía, serafines, querubines y tronos, son los que finalmente compensan el karma. Exacto. Entonces, los dioses ven y o sea, inspiran justamente a los conductores de la humanidad en que para poder liberar de la saturación de esos efectos de nuestro hacer en esta jerarquía, debíamos buscar una compensación en la vida terrenal. Y ahí es cuando aparecen para esa época el código del talión. Sí. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, casa por casa. Eso es largo, ¿no? Si lo han leído, eso es largo. Y ellos buscan con esto, estos jueces que van a tener el mismo, digamos, rol que tendría esta la primer jerarquía en el mundo espiritual, es compensar en la tierra los efectos. Pero esa compensación, en un principio, no es vista como un castigo que se merece el otro por lo que hizo, sino una compensación de ese acto donde el hombre toma conciencia de ese efecto que tuvo su actuar en la tierra. O sea, un ejercicio consciente. Luego, en el transcurrir de la evolución, eso se va degradando y se convierte en lo que hoy en día conocemos como justicia. Y la justicia, ¿qué es lo que busca? Castigar el acto punible, o sea, el acto que es incorrecto. Y hoy en día se trata de introducir esa justicia restaurativa, y yo siempre digo que he sido un poco crítico con la forma, porque la forma no apela a lo divino, que es justamente que el otro pueda tomar conciencia. Sí, yo siempre digo, sí, yo para poder tener una rebaja de pena voy y abrazo a la víctima y le digo, ay, qué pena, lo siento mucho haberle matado a su esposo y a sus hijos, pero en el fondo lo siento. Yo con el abrazo no voy a compensarlo, por supuesto. No le voy a volver a la vida a sus parientes muertos, asesinados por mí mismo. Pero si hay un gesto genuino del corazón, pero ese gesto genuino del corazón implica mi conciencia. Es decir, ¿soy yo consciente de mi acto y que mi acto generó estas consecuencias y estos efectos? ¿Puedo yo aproximarme a sentir lo que sintió el otro al perder a ese ser querido al cual yo le arrebaté la vida? Ahí comenzaría la verdadera justicia restaurativa. Y luego, ¿qué podría hacer yo para medio compensar ese acto, el efecto de ese acto que yo hice en la tierra? Y no es entonces, bueno, entonces te vas a barrer las calles para poder así compensarlo. O sea, no puede ser un dictamen como lo hace la justicia nuestra. En ese sentido he sido crítico, no con el gesto, porque el gesto es genuino, es una búsqueda de volver a este origen de la compensación, pero todavía nos enredamos muy abstractamente en esto. Entonces allí, justamente esto que conocemos como justicia, que es el origen de la justicia humana, aparece, por eso no siempre está, de hecho, aparece la imagen de la justicia, ahora que en estos días fue, creo que el 3 de febrero fue el Día de los Abogados, aparece siempre la imagen con los ojos vendados, porque no es a través de los ojos, es a través del sentir. La verdadera justicia es con el sentir. Y ahí tendríamos que vincularnos justamente con la segunda jerarquía, virtudes, potestades y dominaciones. ¿Sí? Y llegar a sentir lo que estoy generando, ¿sí? Porque todo lo que yo hago genera sentimientos en el otro, emociones en el otro. Y bueno, eso es todo un tema, pero justamente esto del gesto de perdonar es ahí donde el Cristo nos trae dos principios, no más: amar y perdonar. Y es muy curioso porque cuando habla de amar, termina diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí hay todo un misterio en ese aspecto, ¿no? Pero justamente es eso, tenemos que tomar más conciencia, tenemos que ser más dueños de nuestra propia naturaleza humana en esa parte donde dormimos y donde andamos en ensoñación.
¿sí? Es decir, voy a colocarlo con esta imagen. Es como si nosotros ahora, esta parte donde vive nuestro yo, un segundo que se me bajó esta parte, aquí en la parte de la representación, en esta parte superior vive nuestro yo. ¿En qué medida este yo comienza como a penetrar y a integrar todas estas partes? Recordemos que el cerebro es una representación arquetípica de todo nuestro cuerpo. Esta parte, lo que llamamos cerebro cognitivo, cerebro superior o lóbulo frontal, toda esta parte que es la cognitiva, es la que está en vigilia. Aquí en la parte media está todo lo que es el sistema límbico, que está correlacionado con el sentir, y acá en la parte baja, en todo lo que llamamos cerebro reptil o cerebro primitivo, está todo lo que es inconsciente. Y es justamente aquí donde actúan por debajo de esta línea de lo perceptual, actúa la tercera jerarquía. Sin ello no tendríamos recuerdo. ¿Qué tanto nos apropiamos de nuestros propios recuerdos? Esa es una primera tarea para esto de ser un Dios dentro de nuestro propio cuerpo. ¿Qué tanto nos apropiamos de los recuerdos? Y Steiner nos da el ejercicio de la retrospectiva. Nos da dos ejercicios muy importantes. El ejercicio de la fenomenología, o sea, es hacernos un gran observador y descriptor, escribidor de todo lo que observamos, o sea, ser muy preciso con lo que percibimos, describir con mucha precisión lo que percibimos. Y el segundo gran ejercicio que nos deja tiene que ver con justamente la retrospectiva. Tomar desde lo último que hice en el día a lo primero antes de acostarme a dormir. Y de esa manera estoy inconscientemente, debería ser consciente, ejercitándome en apropiarme de mis propios recuerdos. No dejar que sea de una manera inconsciente, porque la memoria es algo que justamente llama evocativo. Yo tengo que traerlo, ¿no? Debe haber una acción del yo. ¿Qué fue lo que pasó? Pero son los dioses los que nos están diciendo, nos insuflan. ¿Qué tanto nos apropiamos de este hacer? Y allí está esa diferencia entre alguien más avanzado en el desarrollo espiritual que otro, ¿sí? Quien se hace maestro, digámoslo así, en el sentido profundo de la palabra. Y es este aspecto que van conquistando. De hecho, hay 7 grados en ese camino de iniciación en todas las escuelas iniciáticas, aún en el cristianismo. Bueno, tenemos que dejar allí. Gracias, Mario. Bueno, vamos a cerrar con nuestro verso. ¿Quién nos ayuda con el verso, por favor? En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Marixa. Gracias, maestro Mario. Gracias a todos. Nos vemos dentro de... Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias, gracias.